Éxodo capítulo 38. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2 metros 25 centímetros de largo, de 2 metros 25 centímetros de ancho y de 1 metro 35 centímetros de alto. Le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza, y los recubrió de bronce. También hizo todos los utensilios del altar: bandejas, palas, tazones para la aspersión, tenedores y baldes. Hizo de bronce todos sus utensilios. También hizo para el altar la rejilla de bronce en forma de red, que puso por debajo del borde del altar hasta la mitad del altar. También hizo de bronce fundido 4 aros en los 4 extremos de la rejilla de bronce, donde se colocaban las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las recubrió de bronce. Metió las varas por los aros de los lados del altar, para transportarlo con ellas. El altar era hueco, hecho de tablas. Hizo también la fuente de bronce con su base de bronce, de los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada del tabernáculo de reunión. Hizo también el atrio. En el lado sur el atrio tenía mamparas de lino torcido a lo largo de 45 centímetros. Sus 20 pilares con sus 20 bases eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. El lado norte también tenía 45 metros. Sus 20 pilares con sus 20 basas eran de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. El lado occidental tenía 22 metros y medio de mamparas con sus 10 pilares y sus 10 bases. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Al frente, es decir, al este, también tenía 22 metros y medio. A un lado había 6 metros 75 centímetros de mamparas con sus 3 pilares y sus 3 bases. Asimismo, al otro lado, a uno y a otro lado de la entrada del atrio, había 6 metros 75 centímetros de mamparas con sus 3 pilares y sus bases. Todas las mamparas alrededor del atrio eran de lino torcido, y las bases de los pilares de bronce. Los ganchos de los pilares y sus bandas eran de plata. Los capiteles de sus pilares también estaban recubiertos de plata, y todos los pilares del atrio tenían bandas de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de bordador, hecha de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Tenía 9 metros de largo por 2 metros 22 centímetros de alto, como las mamparas del atrio. Sus 4 pilares con sus 4 bases eran de bronce, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus bandas eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce. Estas son las cantidades de materiales usados para el tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés fueron escritas en un registro por los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés, junto con Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, quien era artífice, diseñador y bordador en material azul, en púrpura, en carmesí y en lino. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, era oro de la ofrenda, y fueron 958 kilos según la moneda del santuario. La plata de los inscritos de la asamblea fue de 3,320 kilos según la moneda del santuario. Esto representaba 6 gramos por persona según la moneda del santuario, de todos los contados de 20 años para arriba, los cuales fueron 603,550. Los 3,300 kilos de plata fueron fundidos para hacer las bases del santuario y las bases del velo. 100 bases por 3,300 kilos, 33 kilos por base. De 20 kilos hizo los ganchos de los pilares, revistió sus capiteles y les puso sus bandas. El bronce de la ofrenda fue 2,326 kilos. Con él hizo las bases de la entrada del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su rejilla de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la entrada del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Éxodo capítulo 39.
Hicieron las vestiduras tejidas de material azul, de púrpura y de carmesí para servir en el santuario. Hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron el efod de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Extendieron láminas de oro e hicieron hilos para tejerlos junto con el material azul, la púrpura, el carmesí, el lino, obra fina artesanía. Le hicieron hombreras que se juntaban sobre él en sus dos extremos para poderse unir. Su ceñidor para ajustar el efod, el cual está sobre este, era de la misma hechura y de los mismos materiales, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como el Señor había mandado a Moisés. Labraron las piedras de ónice con engastes de oro alrededor. Fueron grabadas con grabadura de sello, con los nombres de los hijos de Israel, y las pusieron sobre las sombreras del efod como piedras para recordar a los hijos de Israel, como el Señor había mandado a Moisés. Hicieron también el pectoral, obra de fina artesanía, como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Era cuadrado y plegado. Hicieron el pectoral de 22 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho plegado. Engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un berilio. La segunda hilera tenía una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tenía un crisólito, un onice y un jaspe. Estas piedras estaban montadas en engaste de oro. Estas piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 como sus nombres. Correspondían a las 12 tribus como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Hicieron también sobre el pectoral las cadenillas trenzadas como cordón de oro puro. Asimismo, hicieron los 2 engastes de oro y los 2 anillos de oro, y pusieron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Metieron los 2 cordones de oro en los 2 anillos en el extremo del pectoral, y fijaron los 2 extremos en los 2 cordones, en los 2 engastes, y los fijaron sobre las sombreras del efod, en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que está al lado interior del efod. Hicieron otros 2 anillos de oro y los fijaron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, en su parte delantera, frente a su unión sobre el ceñidor del efod. Después ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el ceñidor del efod y para que el pectoral no se desprendiera del efod, como el Señor había mandado a Moisés. Hizo también la túnica del efod, obra de tejedor, toda de material azul. La túnica tenía una abertura en medio de ella como abertura de coraza de cuero, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiera. En los bordes inferiores de la túnica hicieron las granadas de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. También hicieron las campanillas de oro puro. Las pusieron entre las granadas alrededor de los bordes de la túnica, campanilla y granada, luego campanilla y granada, alrededor de los bordes de la túnica, para servir como el Señor había mandado a Moisés. También hicieron para Aarón y sus hijos el vestido de lino, obra de tejedor. Hicieron de lino el turbante y los adornos de los otros turbantes, y los pantalones fueron hechos de lino torcido. También el cinturón era de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, obra de bordador, como el Señor había mandado a Moisés. Asimismo, hicieron de oro puro una lámina en forma de flor para la diadema sagrada, y con grabadura de sello inscribieron en ella, consagrado al Señor. Sobre ella pusieron un cordón azul para colocarla en alto sobre el turbante, como el Señor había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra de la morada, el tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Llevaron a Moisés el tabernáculo, la tienda y todos sus accesorios, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus pilares, sus bases, la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, la cubierta de pieles finas, el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia,
el candelabro de oro puro, su hilera de lámparas y todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las mamparas del atrio, sus pilares, sus bases, la cortina de la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios para el servicio de la morada, el tabernáculo de reunión, las vestiduras de material tejido para servir en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Los hijos de Israel hicieron todo el trabajo conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Moisés vio toda la obra y aquí que la había hecho como el Señor había mandado. Así la habían hecho y Moisés los bendijo. Éxodo capítulo 40. El Señor habló a Moisés diciendo: el primer día del mes primero harás levantar la morada, el tabernáculo de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión. Colocarás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Así lo consagrarás, junto con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Así consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la consagrarás. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Luego harás que sus hijos se acerquen, los vestirás con las vestiduras y los ungirás como ungiste a su padre. Así me servirán como sacerdotes. Su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y el tabernáculo fue levantado el primer día del mes primero, del segundo año. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, puso sus tablones, colocó sus travesaños, levantó sus pilares, extendió la tienda sobre el tabernáculo y colocó la cubierta encima del tabernáculo como el Señor había mandado a Moisés. Después tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Colocó las varas en el arca y encima de ella puso el propiciatorio. Introdujo el arca en el tabernáculo, puso el velo de protección y cubrió el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Después puso la mesa en el tabernáculo de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo. Colocó sobre ella en orden el pan delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Colocó el candelabro en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo. Luego encendió las lámparas delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como el Señor había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Colocó el altar del holocausto a la entrada de la morada, el tabernáculo de reunión, y sobre él ofreció el holocausto y la ofrenda vegetal, como el Señor había mandado a Moisés. Colocó la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban, como el Señor había mandado a Moisés. Finalmente hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así Moisés acabó la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor había llenado la morada.
En todas sus etapas, cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, pero si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que ella se levantaba, porque en todas sus etapas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba allí de noche, a la vista de toda la casa de Israel.